Increíble momento. Millonario solitario recibe un sorprendente mensaje que transforma su almuerzo. Alejandro miraba con desdén su plato de foie gras, la elegancia del plato contrastando con la monotonía que lo envolvía. Cada bocado, un recordatorio de su logro profesional, pero su estómago, atestado como un yate de lujo en aguas tranquilas, no le permitía disfrutar de tal exquisitez. El ruido de la ciudad de Madrid se mezclaba con el eco de sus pensamientos, creándose un vacío que se expandía como una niebla densa. Su vida había sido construida sobre un sólido mirador de éxito, pero en el fondo se sentía atrapado, como pez en una red de ambiciones. De repente, el vibrar de su teléfono resonó en la terraza. Un mensaje inesperado de una tal Sofía lo sacó de su letargo. Intrigado se detuvo. La joven periodista de 28 años, a quien nunca había conocido, le enviaba un relato desgarrador sobre su abuelo, un hombre honesto cuyo esfuerzo había sido aniquilado por engaños empresariales. Cada palabra estaba impregnada de dolor y lucha, evocando en Alejandro recuerdos de su propia infancia, donde los principios de honestidad y trabajo duro ocupaban un lugar sagrado. Mientras leía, una incómoda verdad se iba revelando ante sus ojos. Había sacrificado esos valores en el altar del éxito. La historia de ese abuelo resonaba profundamente en su corazón adormecido, obligándolo a cuestionar su vida. ¿Para qué había construido tanto si el vacío seguía existiendo? La figura de aquel hombre honesto se proyectó en su mente como un faro en medio de la tormenta, iluminando incongruencias en su propia existencia. Un dilema empezó a formarse en su interior. ¿Debía ignorar el llamado de esa conciencia recién despertada o dar un paso hacia lo desconocido? Impulsado por una mezcla de admiración y culpa, sintió la urgencia de ayudar a la familia de Sofía. No obstante, al confesar sus intenciones a su círculo profesional, se topó con una muralla de desaprobación. Sus colegas, pensándolo más un traidor que un benefactor, lo despreciaron por querer abrir una puerta hacia la justicia social, que para ellos era un tabú. La posibilidad de perder no solo su reputación, sino también sus conexiones más valiosas, lo llenó de miedo. La presión creciente afectaba su respiración. Su mente se tornaba un laberinto inextricable de deseos y temores agonizantes. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión alcanzó su clímax al llegar una gala benéfica que lo invitó a abandonar su cómodo espacio. Los trajes de etiqueta brillaban como espejos de pretensiones. Allí, Alejandro observó a sus compañeros, sintiéndose un extraño entre ellos, debatido entre proteger su mundo de privilegios o liberarse de las cadenas de su propia ambición. Al tener que enfrentarse a su verdad, la presión lo empujaba hacia una decisión. ¿Hablaría sobre sus logros mientras daba la espalda a las sombras que los acompañaban? El peso de la responsabilidad lo abrumaba, y su mirada, perdida en la multitud, se encontró con Sofía. Los ojos de ella reflejaban esperanza y desesperación. La pregunta se agolpaba en su mente. ¿Qué camino elegirá Alejandro al final? Sofía se acercó a Alejandro con pasos vacilantes que reflejaban la mezcla de inseguridad y determinación que la caracterizaba. Su presencia iluminó la penumbra en que Alejandro se encontraba. Ella ya no era solo una desconocida, se había convertido en el catalizador de una inquietud interna que amenazaba con transformarlo todo. Pero, ¿qué podía ofrecerle? La gala estaba repleta de personas que parecían más interesadas en sus redes de contactos que en el impacto que podría generar su contribución al mundo. La conversación fluyó con una tensión palpable. Sofía compartió detalles de la necesidad apremiante de su familia, las deudas acumuladas que amenazaban con arrastrarlos a la desesperación. Alejandro la escuchaba, y en su mente comenzaron a fusionarse la empatía con una vorágine de pensamientos acerca de su propia existencia.
¿Qué he hecho por esta sociedad a la que pertenezco? ¿Dónde quedaba mi honestidad? Se repetía en un monólogo interno que reverberaba en su conciencia. Con cada palabra de Sofía, un deseo de actuar crecía dentro de él, pero también lo hacía el miedo. La idea de arriesgar su estatus, su reputación, lo consumía. Se encontraba atrapado en una danza entre el deseo de redención y la atadura de una vida repleta de lujos superficiales. Mientras su mirada se desnudaba ante Sofía, el mundo exterior comenzó a desvanecerse. La avalancha de pensamientos lo condujo a un punto crítico. Estaba a punto de perder más de lo que había logrado, o, tal vez, justo a tiempo de recuperar lo que realmente importaba. De repente, un destello de claridad iluminó su mente. Hurtar una parte de su fortuna para ayudar podría no solo aliviar el sufrimiento de Sofía y su familia, sino también brindarle a él mismo un propósito renovado. Era como si por un breve instante pudiese sentir un hilo de conexión entre quienes habían sido sacrificados en el altar del progreso y él mismo atrapado en su propia ceguera. Detenido en el momento, Alejandro consideró cada detalle. Lograr equilibrio no significaba renunciar por completo a su carrera. Podía enfocarse en un camino que le permitiera combinar éxito empresarial con responsabilidad social. Sin embargo, esa decisión implicaba enfrentarse a sus colegas y a su mundo, un desafío que lo llenaba de ansiedad. Al llegar el momento de dar un discurso, Alejandro se encontró en el escenario, con los ojos fijos en él, una multitud que esperaba aspirar a su conocimiento. Y éxito. En ese instante, el mar de pensamientos lo envolvió. ¿Les contaré lo que realmente he estado sintiendo? La pregunta estaba latente en su mente, llena de posibilidades y riesgos. El verdadero Alejandro, el hombre que había sucumbido al egoísmo del poder, podía salir a la luz. ¿Podría permitirse ser vulnerable ante ellos? La sala se sumió en silencio mientras él respiraba hondo, procesando sus palabras, sintiéndose casi expuesto, en la frontera entre el yeso de la imagen que había proyectado y la verdad que quería empezar a mostrar. Justo antes de abrir la boca, se vio a sí mismo en la imagen de su infancia, recordando a su abuelo, ese hombre honesto cuya memoria parecía visitarlo con cada decisión que tomaba. La tensión acumulada se palpaba en el aire, cuando, de repente, su mirada se cruzó con la de Sofía, que lo observaba con una mezcla de esperanza y miedo. En ese instante, una decisión crucial se precipitaba hacia él. Las palabras estaban a punto de fluir, pero ¿serían las que liberaran tanto su prisión personal como la de Sofía y su familia? ¿El momento de la verdad se había presentado para Alejandro? La palabra que pensaba pronunciar quedó atrapada en su garganta, mientras su mente se debatía entre lo que había sido y lo que podría ser. El silencio mutuo de la sala se volvió casi ensordecedor, un eco de sus propias dudas. Cuando finalmente habló, su voz resonó diferente, con un tono que implicaba no solo una exposición, sino un deseo de cambio. Hoy no quiero hablar de mis logros, sino de lo que realmente significa tener éxito. Las palabras fluyeron, pulidas por la sinceridad que había sentido esa noche. La mirada de Sofía seguía fija en él, como si de alguna manera supiera que su valor excedía el contexto de una gala. A medida que la multitud se dejaba llevar por su discurso, Alejandro sintió que alzaba un poco más el vuelo, abriéndose a la posibilidad de reconstruir su identidad. Hablar en público siempre había sido parte de su vida, pero nunca como esta vez. Aquel discurso, cargado de su vulnerabilidad, sembraba las semillas de un futuro distinto. Lo que antes se limitaba a una hoja de ruta profesional bien trazada, comenzaba a vislumbrar un nuevo propósito. Compartió historias de fracasos y lecciones aprendidas, revelando un Alejandro desconocido para aquellos que habían estado en el mismo círculo. Aquel que estaba siempre dispuesto a hablar, pero nunca a escuchar. Después de finalizar, el aplauso resonó en sus oídos, pero esta vez no se sintió vacío. Sintió el calor de la aceptación y la empatía. Sin embargo, poco después, la adrenalina se convirtió en un tumulto interno. Las miradas de sus colegas, mezcladas con la confusión y preocupación, se sentían como un desafío directo a su nueva resolución. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha cambiado de rumbo? Pensamientos críticos comenzaron a bombardear su mente.
Un par de líderes de su industria se acercaron. Su expresión era un velo de cortesía, aunque sentía que debajo había un mar de juicio. Los rostros solían mostrar respeto, pero ahora se preguntaban sobre la efectividad de un líder que se atrevía a poner en primer plano la vulnerabilidad. Mientras se entrelazaban conversaciones sobre negocios, sus pensamientos se confrontaban. Estaba en una encrucijada. El camino fácil era regresar a la seguridad de su antigua versión, seguir el juego que había jugado durante años. El reto sería encontrar su lugar en un mundo donde ahora, por fin, veía el impacto de sus acciones. Si decidía redirigir su fortuna hacia causas que realmente necesitaban apoyo, él podría no ser solo un hombre de negocios, sino un agente de cambio. En su mente, el dilema creció. Encabezaría una iniciativa social dedicada a la ayuda familiar, pero eso requería rodearse de personas que, como Sofía, necesitaban apoyo real. Ya no podía ocultarse en el velo de su éxito. A la salida, sintió el roce de una mano en su brazo. Allí estaba Sofía, con una energía renovada que reflejaba su propia transformación. «Tus palabras me dieron esperanza. Sabía que había algo más en ti», le dijo, mientras su mirada se aferraba a la promesa de un futuro más brillante. Sin embargo, a medida que regresaba a su automóvil, una sombra creció en su conciencia. La incertidumbre de los próximos pasos lo acechaba. Decisiones que habían estado bien definidas durante años se desvanecían en un laberinto de posibilidades. Decidido a actuar, tomó el teléfono, envió un mensaje a su asistente alrededor de proyectos sociales que había evitado antes. ¿Cuál es el primer paso para ayudar a las familias necesitadas en nuestra comunidad? La respuesta inmediata prometía abrir un nuevo capítulo, pero era el eco de un dinero que siempre había fluyente, entretejido con moralidad y responsabilidad. Pero, ¿estaría realmente preparado para enfrentar la resistencia que vendría, no solo de fuera, sino de su propio pasado? El ruido del tráfico a su alrededor se convirtió en una metáfora de su propia turbulencia interna, una señal de que su viaje apenas comenzaba. La pregunta seguía flotando en su mente. ¿Realmente podía permitir que su antiguo yo muriera para dar paso a un nuevo Alejandro? Aún no lo sabía, pero el siguiente paso lo llevaría hacia un dilema que nunca había imaginado. La mañana siguiente Alejandro se despertó con un remolino de pensamientos. La promesa de un nuevo camino lo impulsaba, pero la incertidumbre seguía presente. Miró por la ventana, el sol reflejándose en los edificios de la ciudad, recordándole que era un lugar lleno de posibilidades, pero también de sombras. Su mente oscilaba entre la emoción de crear un impacto real y el miedo a fallar. Mientras se vestía, la idea de lo que venía a continuación se posaba como una nube negra. Las voces de sus colegas resonaban en su cabeza, burlándose de su vulnerabilidad. Un líder no muestra debilidades, era la frase que se repetía en su interior, una herencia de años de competitividad despiadada que había adoptado. Sin embargo, parte de él sabía que este cambio no solo beneficiaría a otros, también era necesario para su propio ser. Tras un desayuno ligero, se dirigió a su oficina, sintiéndose un poco fuera de lugar. En ese espacio había construido su éxito, pero hoy palpitaba de una manera diferente. Se sentó frente a su computadora y miró el mensaje que había enviado. ¿Cuál es el primer paso para ayudar? Parecía un eco de otro Alejandro, uno que había comenzado a atreverse a desafiar la inercia de su vida. Debido a su reciente discurso, había notado un cambio en la dinámica de su equipo. Ese mismo equipo al que siempre había visto como una herramienta de rendimiento, ahora parecía más como una comunidad. Las miradas que antes guardaban distancia, ahora mostraban curiosidad, incluso apoyo. ¿Podrían ser sus aliados? Esa idea lo tomó por sorpresa. No había pensado en su equipo como fuentes potenciales de inspiración. Abrió un documento en blanco y empezó a esbozar ideas. Redirigir sus recursos para establecer una fundación orientada a la educación de familias necesitadas comenzó a llenar la pantalla con entusiasmo. Acercarse a colegios locales y buscar colaboradores apareció en su mente como un paso inicial que podía tomar. Mientras escribía, una sensación de alivio lo envolvió. Al mismo tiempo, estaba atento a la angustia que lo acechaba. ¿Qué pensará mi familia? ¿Qué dirán mis colegas? ¿Y si fracaso? Las preguntas se acumulaban, pero se sintió más fuerte al concretar cada línea de sus planes.
No obstante, a media mañana, el murmullo de la oficina fue roto por la llegada de un nuevo mensaje en su teléfono. Era un correo de un antiguo mentor, alguien que había tomado distancia tras observar el enfoque frío y calculador que Alejandro había adoptado. «He oído sobre tus nuevas ideas», decía el mensaje. «Me gustaría hablar, pero quiero que sepas que las críticas vendrán. ¿Puedes soportar la carga de este nuevo Alejandro?». Leer esas palabras lo impactó. La posibilidad de volver a acercarse a esa figura de su pasado lo inquietaba. Sabía que una conversación con él traería confrontaciones sobre su historia, pero también podría ofrecer un aprendizaje que no podía ignorar. La pregunta inquietante del correo resonó en su mente. ¿Eres capaz de soportar el peso de tu transformación? Respiró hondo. Si quería avanzar, había que enfrentar el pasado. Contestar sería un primer paso hacia algo más grande de lo que había imaginado. Sin embargo, la sombra de la duda continuaba acechando, desafiándolo a seguir adelante. Finalmente, con el rostro decidido, inició una respuesta, dejando una puerta abierta para un encuentro. El dilema era notorio. Tendría que enfrentar tanto su propia historia como las expectativas de quienes lo rodeaban. Pero, ¿había alguna forma de que su transformación sobresaliera sin su mentor? Sin responderse del todo, se sintió más cerca de una verdad implícita. El camino hacia lo desconocido era una lucha interna tanto como un viaje exterior. En ese momento recibió otro mensaje, esta vez de Sofía. La notificación vibró en su escritorio. «Necesitamos hablar», decía. La inquietante llamada de atención lo llevó a cuestionarse nuevamente. ¿Estaba listo para abrirse de una manera que jamás había considerado? Con el corazón latiendo con fuerza, supo que pronto se sumergiría en una discusión que cambiaría no solo su día, sino su futuro. La reunión con Sofía fue inminente y cargada de una incertidumbre que le revolvió el estómago. Se habían visto tantas veces en un contexto profesional que ahora convertir ese diálogo en algo personal le resultaba extraño y potencialmente revelador. Su contacto inicial había sido una formalidad, pero había muchas emociones flotando en el aire. Cuando la vio entrar, se sintió tomado de sorpresa. Su mirada, habitualmente crítica, ahora reflejaba una mezcla de curiosidad y preocupación. «Alejandro, ¿cómo estás?». Su tono era genuino, pero sus palabras tenían el peso de una adversidad que no deseaba ignorar. «Estoy cambiando», respondió, sin querer entrar en detalles. Sofía lo había conocido en sus días más calculadores, y su evolución era evidentemente un desafío para ella. «Me alegra oír eso, de verdad. Quería hablar contigo porque he notado algo diferente en ti desde tu último discurso. Pero, ¿es suficiente con solo querer cambiar? ¿Qué significa para ti realmente?», preguntó, desarmándolo. Su mente se llenó de preguntas. No se trataba solo de un cambio superficial en su enfoque laboral. Había una lucha interna que temía compartir. Estaba enfrentando el legado de un liderazgo rígido, y ahora su propia percepción estaba en el centro de todas sus dudas. Sin embargo, fue este el momento en que decidió abrirse más. «Quiero crear un impacto real en las vidas de las personas. He estado ideando una fundación», dijo, eligiendo cuidadosamente las palabras. Observó la expresión de Sofía. Sus ojos se ensancharon ligeramente, mostrando un interés real. «Eso es admirable, pero ¿sientes que realmente puedes asumir esa carga? La gente puede ser muy crítica», respondió ella con preocupación. La pregunta encajó como un golpe directo. Había sentido ese mismo temor en su interior, latente y frío. «¿Seré capaz de soportar la carga?», pensó, repitiendo las palabras de su mentor. «No estoy seguro», confesó, vacilando. No solo enfrentaba una crítica externa, sino también su juicio interno, ese antiguo habitante que le decía que era inadecuado. Este momento de vulnerabilidad lo tensó, pero también trajo algo de alivio. Hablar con Sofía lo dejaba en una nueva luz, un paso más hacia su verdadero yo. «Quizás lo que necesitas no es solo desear el cambio, sino rodearte de personas que te apoyen en eso», sugirió Sofía, despuntando una oportunidad que no había considerado.
Esa idea de comunidad, de construir un entorno de apoyo, le pareció liberadora y aterradora al mismo tiempo. «¿Y si no tienen confianza en mí?», contestó, aferrándose a su inseguridad más profunda. Los ecos de los colegas burlándose de su vulnerabilidad reverberaban en su mente. «Necesitas tener confianza en ti mismo primero. Aquí es donde empieza todo, Alejandro. La gente siente lo que tú proyectas», dijo Sofía, levantando una ceja. Cada palabra era un espejo que reflejaba la verdad que había evitado. Su transformación comenzaba desde el interior. La conversación dio un giro. Se sintió inspirado al visualizar posibles aliados en su entorno, personas que podrían unirse a su causa, aunque la idea lo desbordaba de ansiedad. Nunca había construido relaciones sobre la confianza, sino sobre la competencia. La pausa que siguió se sintió como un instante suspendido en el tiempo. Él sabía que estaba en la encrucijada de su cambio personal y profesional. ¿Podría realmente actuar en base a esta nueva visión sin la sombra de su antiguo yo? Mientras el almuerzo continuaba, se dio cuenta de que cada decisión venidera requeriría un nuevo nivel de autoconfianza. Con cada intercambio de palabras se enfrentaba a sí mismo, a sus propios límites, pero también a sus aspiraciones. Sabía que el desafío no sería sencillo y que el juicio ajeno nunca se desvanecería por completo. Finalmente, Sofía lo interrumpió con una pregunta que lo aturdió. «¿Te gustaría que trabajáramos juntos en esto? No puedo hacerlo por ti, pero te apoyaré». En su interior, esa propuesta lo desnudaba de viejas prácticas y construía nuevas perspectivas. Sin embargo, el temor y la duda persistían. Volvió a resonar la pregunta de su mentor. ¿Puedes soportar la carga de este nuevo Alejandro? Sintió la presión, el pulso de una transformación que apenas comenzaba. El momento se presentó desafiante y decisivo. La incógnita aún colgaba en el aire. ¿Aceptaría dar ese salto, aún sin saber a dónde lo llevaría? Las palabras de Sofía resonaron en su mente mientras se disponía a responder, y el futuro se dibujaba con sombras y luces. La transformación estaba en juego. ¿Podría encontrar el coraje para dar el siguiente paso y concretar su nueva visión? El aire pesado de la cafetería se mezclaba con el aroma a café y la conversación incesante de los comensales. Pero Alejandro solo podía pensar en la oferta de Sofía. La invitación a trabajar juntos era un faro de esperanza, pero también un abismo aterrador que amenazaba con tragarse su antigua identidad. Se sentía expuesto, como si cada palabra pronunciada en esa mesa fuera un paso hacia un futuro incierto. «Sí, me gustaría», finalmente respondió, sintiendo que la decisión resonaba en sus cuerdas vocales como un eco profundo. Sofía sonrió, y fue un alivio ver la aprobación en su mirada, pero la certeza de lo que había elegido ya comenzaba a erosionarse. La conversación continuó. Sofía desglosó cómo podría ser la fundación. Cada idea vibrante despertaba en él un deseo ardiente de ser parte de algo mayor. Pero en el fondo, la sombra del miedo acechaba. «¿Cómo empezar?», se preguntó, sintiendo la adrenalina y el pánico entrelazados en su interior. Era un campo desconocido, y hasta ahora había navegado por aguas predecibles, donde cada decisión estaba predefinida. Después de almorzar se separaron, y Alejandro se encontró solo en su oficina, contemplando su nuevo camino. Las paredes blancas lo rodeaban, haciendo eco del silencio que ahora lo invadía. Comenzó a trazar un plan, quizás un borrador de un documento que pudiera establecer las bases de la fundación, pero se detuvo. La duda se instaló como un huésped no deseado. Todo su conocimiento en el entorno empresarial parecía trivial frente al inmenso desafío de hacer un cambio real en las vidas de las personas. Si bien había logrado mucho en su carrera, esta nueva tarea requeriría más que habilidades de gestión. Requería coraje, vulnerabilidad y una conexión genuina con los demás. Mientras se paseaba por su oficina, su mente divagaba entre pensamientos contradictorios. Imaginaba encuentros con potenciales colaboradores y sentía el crujido interno de su inseguridad. ¿Podría abrirse a ellos, tomar el riesgo de mostrar sus flaquezas y, sin embargo, esperar apoyo? Aquella tarde, sin embargo, recibió un mensaje que conmovió su mundo aún más.
Era un correo de un viejo amigo y colega, Javier, con quien había perdido el contacto durante los años. ¿Cómo estás, Alejandro? Te vi en el último evento y noté un cambio en ti. Me gustaría hablar sobre posibilidades de colaboración. ¿Cuándo podemos reunirnos? Ese simple mensaje fue como un rayo de luz penetrando en la negrura de sus dudas. Javier, una voz del pasado, uno de los pocos que sabía de sus luchas internas. La idea de unir sus fuerzas, de tener a alguien que había estado en las trincheras con él, lo emocionó y aterrorizó a la vez. Pero de inmediato surgió la pregunta: ¿estaba preparado para retomar una relación que podría empujarlo aún más hacia el abismo de su nueva realidad? Cuando el impulso de responder casi lo consume, se dio cuenta de que esto podría ser la oportunidad de explorar más profundamente su deseo de transformación. Necesitaba sopesar su respuesta, pensar en cómo esta posible asociación no solo podría ayudarlo, sino también ser un pilar fundamental en la construcción de su nueva identidad. Sentado frente a su computadora, Alejandro inhaló profundamente, buscando en su interior el coraje necesario para dar otro paso hacia lo desconocido. Su mente elaboraba su respuesta, luchando entre la alegría y la incertidumbre, mientras viajaba por la ruta resbaladiza que lo llevaría a un nuevo ímpetu en su vida. La idea de hacer frente a este viejo amigo lo aterraba un poco, incluso más que la creación de la fundación. En su mente, una pregunta resurgía con cada pulsación de su corazón. ¿Podría reconectar con Javier, abrirle su mundo y a su vez recibir el apoyo que deseaba? La respuesta a esta interrogante podría ser la clave para desbloquear su futuro. Justo cuando pensaba en esto, reflexionando sobre el pasado y el futuro, su teléfono emitió un nuevo pitido. Era un mensaje de Sofía, un recordatorio sobre el próximo paso a dar. La vida nunca había sido tan complicada y tan fascinante. ¿Sería suficiente su propio deseo de cambiar o aún necesitaba enfrentar miedos y redes de apoyo que nunca había considerado? Las decisiones estaban acumulándose como piezas de un rompecabezas. Y sin darse cuenta, Alejandro estaba a punto de lanzar el dado en un juego cuya magnitud apenas comenzaba a vislumbrar. ¿Podría aprovechar esta red de conexiones para tejer su futuro o quedaría atrapado en sus miedos una vez más? El sonido del ping de su teléfono interrumpió la quietud de su mente. Era un mensaje de Sofía que lo recordaba sobre su próxima reunión, una reunión que de algún modo se había convertido en un símbolo de su evolución. Con cada pulsación, una mezcla de ansiedad y entusiasmo lo invadía. Alejandro sabía que se encontraba en una encrucijada. La oportunidad de colaborar con Sofía representaba más que un simple proyecto. Era su carta de presentación a un nuevo yo, un reclamo bélico en la guerra contra su propia inhibición. Pero su espíritu oscilaba entre la ambición y la autocrítica. ¿Cómo podía aportar algo valioso a una fundación que aspira a transformar vidas si él mismo no estaba seguro de su creciente potencial? A medida que el tiempo avanzaba, se acercaba el momento crítico. Pensó en Javier. La posibilidad de una reunión con su viejo amigo le parecía a la vez alentadora y aterradora. La idea de compartir sus inseguridades, de revelar su vulnerabilidad a alguien que había visto sus días más oscuros, era desconcertante. Sin embargo, también contenía una chispa de esperanza. A veces, el apoyo más sólido provenía de aquellos que conoce bien. Alejandro se preguntó si su relación con Javier podría aportar una nueva perspectiva a su transformación. Tal vez la sinergia que habían tenido en el pasado podía volver a surgir, reactivando una creación conjunta que los llevara a ambos hacia un crecimiento inolvidable. Empezó a tejer en su mente una estrategia sobre cómo abordar esa reunión. ¿Debería iniciar hablando de sus inseguridades o enfocarse en visiones compartidas? La respuesta no era clara. Con cada hora que pasaba, su mente se desbordaba de ideas. El equilibrio entre el miedo a fracasar y el deseo de trascender lo mantenía en un estado de agitación. En el fondo, sabía que el autoconocimiento sería el primer paso hacia su metamorfosis. ¿Podría encontrarse a sí mismo a través de estas conexiones, de esas viejas relaciones que había creído superadas? Cuando finalmente presionó el botón de enviar en su respuesta a Javier, una oleada de liberación lo envolvió. Había comenzado la etapa de dejar atrás su antiguo yo, pero el miedo al futuro también lo acechaba. ¿Qué sucedería si la reunión no culminaba en lo que había imaginado?
Decidió visitar su antiguo lugar de trabajo, donde los recuerdos de sus triunfos y fracasos aún flotaban en el aire. Paseó por las oficinas vacías, cada rincón le susurraba la historia de su carrera. Mientras revisaba su entorno, una pregunta burbujeó a la superficie de su mente. ¿Quién era realmente Alejandro? Además de un exitoso empresario, reflexionar lo llevó a cuestionar su propósito. Descubrió que su carrera siempre había estado dedicada a la ambición, pero esta nueva misión de vida requeriría una perspectiva mucho más profunda. Había vivido todos estos años con un enfoque unidimensional sobre el éxito, el dinero y el estatus. Ahora se enfrentaba al reto de definir el éxito desde una mirada que no solo incluyera logros personales, sino también el impacto que podría tener en la vida de otros. Por un momento sintió una mezcla de liberación y terror. ¿Estaba preparado para dejar de lado viejas creencias y asumir un nuevo rol? El eco de sus dilemas le acompañó a lo largo de la noche. La oscuridad le ofreció la oportunidad de explorar sus pensamientos más íntimos. Sabía que debía preparar sus respuestas para Javier, no solo sobre proyectos, sino sobre la persona que aspiraba a convertirse. Con cada reflexión, el deseo de despojar de capa su identidad actual crecía. Finalmente, se dio cuenta de que la tarea no se limitaba a emprender una nueva carrera, sino a desentrañar su esencia, a conectarse con los demás genuinamente. Mientras el amanecer comenzaba a despuntar, una vez más una pregunta llena de incertidumbre surgió. ¿Podría realmente hacerlo? El día se acercaba, y con él la reunión con Javier. Alejandro respiró hondo, sintiendo que quizás estaba más cerca de su verdadero yo de lo que había pensado. Pero aún había algo más que le rondaba la mente, un pensamiento que no lo dejaría en paz. ¿Se atrevería a ser transparente y auténtico, no solo con Javier, sino consigo mismo, en el camino hacia su transformación? El camino era incierto, pero había una chispa de compromiso en su interior. Sin embargo, el verdadero reto apenas empezaba. Alejandro despertó con la sensación de que el día era diferente. La reunión con Javier prometía ser un crucial punto de inflexión, pero también le generaba una ola de nerviosismo. Mientras tomaba su café, sus pensamientos giraban en torno a la pregunta que lo había acosado la noche anterior. ¿Quién quería ser realmente? El reflejo en la ventana le devolvía una imagen que poco le convencía. El hombre detrás del cristal era un exitoso empresario, sí, pero también un triste residente de sus propias limitaciones. Decidido a dar el siguiente paso, hizo un ejercicio mental. Se imaginó despojándose de las expectativas que a menudo llevaba como una pesada carga. No era solo un juego, era un intento de vislumbrar su verdadero propósito. Con el reloj marcando el momento de su encuentro, recordó las charlas apasionadas que había tenido con Javier en su época universitaria. Eran jóvenes llenos de sueños e ideales, decididos a hacer del mundo un mejor lugar. La vida había dividido sus caminos, pero esa tarde habría la oportunidad de reavivar esa conexión. Durante el trayecto, cada semáforo en rojo parecía recordarle su propia indecisión. ¿Estaba realmente preparado? Al llegar a la cafetería, el nerviosismo se transformó en emoción. Javier ya lo esperaba, rodeado de un aire de confianza que Alejandro envidiaba. Tras el saludo inicial, se sentaron, pero las palabras no fluyeron con la facilidad esperada. En lugar de dialogar sobre proyectos o ambiciones, Alejandro se encontró estancado en un torrente de autocrítica. Sin embargo, algo cambiaría al recordar que la vulnerabilidad también era una forma de valentía. Sin más dilación, Alejandro decidió arriesgarse. Con voz temblorosa, comenzó a compartir sus inquietudes sobre el futuro, sobre su lucha interna por encontrar significado. La sinceridad en sus palabras hacía eco de las conversaciones de antaño. En ese momento, Javier dejó de ser solo un amigo, convirtiéndose inesperadamente en un espejo que reflejaba no solo sus inseguridades, sino también su potencial. Javier escuchó atentamente, y cuando fue su turno de hablar, Alejandro se sorprendió al descubrir que su amigo también había lidiado con sus propias crisis. Las palabras de apoyo y empatía que surgieron de la mente aguda de Javier fueron como un bálsamo en la tempestad emocional que Alejandro había estado navegando solo. «Te doy la razón, Alejandro.
A veces es más fácil esconderse detrás de un título o un salary que enfrentarse a uno mismo, dijo Javier, su mirada cargada de autenticidad. Pero, ¿sabes qué? Hay una gran fuerza en la vulnerabilidad. Pocas veces se habla de tocar fondo y aún así levantarse. La conversación fluyó con una nueva intensidad. Juntos, revisaron sus trayectorias y comenzaron a delirar sobre cómo transformar esa fase de descubrimiento en acciones concretas. Sin embargo, al mismo tiempo, esa conexión significaba que Alejandro tendría que enfrentarse a sus peores temores. La idea de cambiar significaba arriesgar lo conocido y adentrarse en lo desconocido, lo que lo llenaba de ansiedad. Con cada entorno que compartían, Alejandro se sentía más ligero pero también más intranquilo. Al final del encuentro, Javier propuso un proyecto conjunto, algo que no solo ayudara a las personas, sino que también sirviera como un canal para sus propios miedos e inseguridades. Alejandro se sintió encantado pero recaía ante la duda. ¿Estaba realmente listo para esto? Mientras salían de la cafetería, la conversación se sentía como una nueva fase en la relación. Sin embargo, se dio cuenta de que había una pregunta que aún lo atormentaba. Un desafío personal ineludible aparecería pronto. Tendría que decidir entre seguir transitando su vida como hasta ahora, o lanzar todo al aire, arriesgándose a tener una vida que, hasta ahora, solo había imaginado. La claridad aún le eludía, pero una declaración se apoderaba de su mente. Su verdadero reto no era el proyecto que lo aguardaba, sino confrontar los miedos que aún persisten en su interior. La transformación se estaba gestando, pero para que sucediera de verdad, tendría que despertar y enfrentar lo que viene. Esa noche, mientras la luna brillaba tenuemente, Alejandro sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. ¿Tendría el valor para dar el salto hacia lo desconocido y convertirse en el hombre que estaba destinado a ser? La mañana siguiente, Alejandro se sentó a su escritorio con una mezcla de nerviosismo y expectativa. La conversación con Javier aún resonaba en su mente, desafiándolo a dar un paso hacia lo desconocido. Mientras contemplaba la pantalla de su computadora, se sintió atrapado en la rutina de su vida profesional. Cada correo que abría era una repetición del día anterior, una cadena de tareas que parecían hundirlo en un mar de monotonía. Decidió tomar un respiro y, en lugar de abrir los documentos habituales, comenzó a escribir un plan. A medida que sus pensamientos fluían sobre la página, notó que las ideas tomando forma contenían aspectos de su ser que había dejado de lado. Comenzó a transformar visiones confusas en un esquema claro, delineando cómo su deseo de ayudar a otros podría convertirse en una realidad. La claridad inicial dio paso a un pánico subyacente. ¿Estaba realmente preparado para este cambio? Alejandro sabía que dar el primer paso significaría salir de su zona de confort, un lugar reconfortante pero estancado. Entonces se preguntó, ¿por qué era tan difícil entregarse a lo que deseaba? Una fuerte sensación de autocrítica lo invadió. Se cuestionó cómo había dejado que el miedo al fracaso lo atara a expectativas externas. Recordó la respuesta de Javier sobre la fuerza de la vulnerabilidad y de tocar fondo. Era claro que necesitaba ese contacto constante con su amigo, pero aún más necesitaba confrontar estos miedos desde dentro. Escribió en su plan que debía comenzar con una pequeña acción diaria, algo que lo acercara a su verdadero propósito. Con una nueva determinación, salió de casa decidido a buscar inspiración. Caminó sin rumbo, permitiendo que la energía de la ciudad lo envolviera. Observó a las personas a su alrededor, esperaba encontrar alguna chispa que lo guiara. Pero en lugar de eso, se sintió distante, como si los demás estuvieran avanzando mientras él se estancaba en sus dudas. De repente, un mensaje en su teléfono lo sacó de su distracción. Era de Javier, quien había encontrado un espacio para plantear en conjunto un taller que capturara el espíritu de cambio que ambos necesitaban. Sé que tenemos miedos, pero el verdadero progreso comienza con un simple intento. ¿Estás listo? Esa simple pregunta encendió en Alejandro un rayo de esperanza, pero también la perspectiva de una confrontación. Pasó la tarde en un torbellino de pensamientos. ¿Estaba listo para involucrarse en el taller y abrirse a otros sobre sus vulnerabilidades? La idea de compartir su propia historia con un grupo le generaba tanto entusiasmo como temor. El desgaste del miedo a ser juzgado pesaba sobre él, pero también la imagen de lo que podría lograr. ¿Podría transformar su historia de lucha en una fuente de inspiración para otros?
Finalmente, se sentó a escribir nuevamente, pero esta vez fue diferente. Transformó sus inseguridades en un compromiso. Se registró para participar en el taller y prometió no dejar que sus miedos apagaran su deseo de conectar con otras personas. Había tomado la decisión, pero no era la última que debía enfrentar. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro decidió enviar un mensaje a Javier. «Estoy dentro, vamos a hacerlo». Pero en su interior, una nueva inquietud emergía. Lo que se vaticinaba como un crecimiento personal pronto podría convertirse en un enfrentamiento con aquellos que siempre lo habían rodeado. Este nuevo camino prometía llevarlo a un lugar desconocido, un terreno donde la crítica y el juicio podrían vislumbrarse. Cuando el mensaje salió, un frío recorrió su espalda. Estaba en el umbral de una transformación, y algo en él supo que la pregunta clave que lo seguiría ahora sería: ¿cómo manejaría la tensión entre el deseo de cambio y el temor a ser expuesto? El resto del día pasó entre la emoción y la ansiedad de lo que estaba por venir. Alejandro podría enfrentarse a sus demonios en el taller, pero la duda lo asaltaba una y otra vez. ¿Tendría la valentía para superar el reto más grande de todos, el enfrentarse a sí mismo? La respuesta se aproximaba rápidamente, y sabía que nada sería igual a partir de aquí. Alejandro se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. Después de semanas de introspección y conversaciones profundas con Javier y Sofía, la idea de su fundación comenzaba a tomar forma como un sueño alcanzable. Había tomado decisiones difíciles, pero dentro de él había brotado un renovado propósito que ahora lo motivaba a actuar. Al llegar a su oficina, se sentó frente a su computadora y revisó los documentos que había comenzado a esbozar días atrás. Cada línea parecía resonar más con su ser, como si finalmente comenzara a articular su voz auténtica. Con una nueva claridad mental, decidió enviar invitaciones a amigos y colegas. Quería reunir un grupo de personas que pudieran asociarse a su visión de hacer un impacto real en la comunidad. Un par de días después, la sala de conferencias estuvo llena de rostros conocidos, cada uno de ellos con una pizca de curiosidad y escepticismo. Alejandro sintió un nudo en el estómago, pero en lugar de caer en la trampa de la duda, respiró hondo y se preparó para compartir su misión. Al principio, sus palabras salieron entrecortadas, arrastradas por el peso de su miedo a ser juzgado. Pero a medida que avanzaba, comenzaba a ver destellos de luz en los rostros de aquellos que lo escuchaban. Empezó a hablar no solo de la fundación, sino de su propia transformación personal, de los sacrificios que había hecho en su camino hacia el éxito, y de cómo había perdido de vista lo que realmente significaba ser un líder. Hoy no vengo a hablarles del Alejandro exitoso que todos conocen, vengo a mostrarles al hombre que quiere ser una fuerza de cambio. La sala se sumió en un profundo silencio. Sentía los ojos de sus colegas fijos en él, pero esta vez la vulnerabilidad no le generaba temor, era un impulso liberador. Continuó explayándose sobre su visión, sobre cómo quería integrar la responsabilidad social en su empresa y ofrecer oportunidades para los que menos tienen. Cuando finalizó, hubo un momento de suspenso que se llenó con el eco de sus palabras. Uno a uno, sus colegas comenzaron a aplaudir. Era como sí. En ese instante, un nuevo comienzo estuviera emergiendo no solo para él, sino para todos los presentes. Varias semanas después, Alejandro se sentó en una mesa con Javier y un equipo que había comenzado a formarse. Con cada reunión, el proyecto tomaba más forma, pero lo más importante fue el apoyo recíproco que había creado. Cada rostro en la sala, que alguna vez había sido un símbolo de competencia y rivalidad, ahora era un lugar de colaboración genuina. Alejandro se sentía más seguro, lleno de gratitud por haber abrazado su vulnerabilidad. La primera actividad de la fundación tuvo lugar en un barrio desfavorecido de Madrid. Allí, rodeado de familias que se beneficiaban de su programa educativo, Alejandro comprendió lo que significaba el verdadero éxito. No era solo un compromiso financiero, sino también una conexión emocional con aquellos que necesitaban una mano amiga. Miró a los rostros de los niños ansiosos por aprender y sintió que cada paso que había dado valía la pena. La vida de Alejandro había cambiado, y al mirar hacia atrás, se dio cuenta que la transformación había comenzado con una simple decisión: aceptar sus imperfecciones y dar un paso hacia lo desconocido. Aprendió que ser un líder no significaba ser infalible, sino tener la fuerza para ser vulnerable y la sabiduría para reconocer sus límites.
Mientras se retiraba al atardecer, rodeado de risas y agradecimientos, sintió una paz interna que había anhelado durante años. Finalmente, había alcanzado un equilibrio entre su éxito profesional y su deseo de contribuir al bienestar de otros. La vida no era solo un reflejo de su carrera, sino un camino compartido. Había conquistado no solo su viejo yo, sino también un propósito renovado que resonaba en lo más profundo de su ser. Alejandro ya no era el millonario solitario que una vez fue, ahora era un faro de luz para los demás, construyendo un legado que cambiaría vidas y que seguiría transformándose en el camino. Ahora, queridos amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Además, no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más, actúen ahora.